Bienvenidos nuevamente a su canal Yo Consulting Asociado, Yo Consulting TV. En esta ocasión, en el enfoque Yo, vamos a hablar sobre una temática que tuvo gran relevancia durante esa época difícil que tuvimos que vivir, que fue la pandemia, en donde realmente tuvo su momento más exitoso, si se puede hablar de éxito en este tipo de herramientas. Me estoy refiriendo a esa nueva modalidad que tuvimos que utilizar para poder seguir desarrollando nuestra labor, que no es más que el teletrabajo. ¿Y qué significa hablar de teletrabajo? Básicamente es trabajar a distancia. Otros autores comentan que el teletrabajo es un trabajo a través de ¿qué? De las tecnologías de información. Lo cierto del caso, independientemente de la acepción que queramos tomar para definir lo que es el teletrabajo, pudiéramos resumir que es una modalidad que nos permite realizar nuestra labor a través de la mediación de la tecnología en cualquier parte, ya sea en tu hogar, en la playa o en cualquier otro contexto. Realmente esa fue una solución sumamente interesante que permitió a las organizaciones poder continuar con sus actividades, porque realmente fue un reto muy importante cuando nos encontramos con que prácticamente no podíamos salir de nuestras casas, pero la vida continúa, la vida sigue desarrollándose. Y entonces en este contexto es cuando esta utilización del teletrabajo tuvo su auge, realmente tuvo su momento de mayor utilidad. Ahora bien, ¿cómo hacer para el teletrabajo? Realmente esta es una actividad que pudiéramos hacer algunas precisiones. Lo primero, que no todas las actividades del quehacer organizacional se pueden enmarcar en el teletrabajo, porque hay algunas que realmente requieren la presencialidad. Uno. Lo segundo es que no todas las personas están adecuadas o se sienten cómodas con el teletrabajo. ¿Por qué? Porque como todas las actividades humanas, cada acción requiere tener unas habilidades, unas competencias para poder ejecutarla. Y en el caso del teletrabajo no es la excepción. Entonces, para poder teletrabajar, la persona tiene que tener una serie de habilidades, como por ejemplo, organizar su tiempo, poder trabajar con amplios espacios en soledad. ¿Por qué? Porque realmente el tema de la socialización, el compartir con los compañeros de trabajo de manera presencial, están limitados. Entonces, cuando la persona requiere de tener contacto humano, probablemente no se va a sentir muy cómodo utilizando las tecnologías, utilizando estos instrumentos que nos han ayudado para mucho, porque de la tecnología se ha hablado mucho. Ha tenido las personas que son los fanáticos de ella, pero también ha tenido sus detractores. Y si ustedes me preguntan, yo soy del pensar que la tecnología es una herramienta que nació para ayudar al ser humano a poder ser más productivo, más eficiente y también para tener mejor calidad de vida. Pero ojo, ella va a ser efectiva en función del uso que nosotros le demos. Si la usamos adecuadamente va a ser nuestra aliada, pero si no, nosotros nos vamos a convertir esclavos de esa tecnología. Y el teletrabajo es un uso de estas herramientas en el contexto organizacional. Ahora bien, dentro de una organización, ¿cómo puede hacer ella para introducir esta nueva modalidad de trabajo? Y son cosas que nosotros le hemos conversado a nuestros clientes cuando nos han abordado para ver cómo adopto esta modalidad. Y realmente aquí hay que hacer varias consideraciones. Y como lo dije, creo que en un video anterior, hay que planificar. Todos los cambios que se hagan dentro de una organización para que sean exitosos deben ser planificados, deben ser previstos. No es lo lógico que sean bajo criterios de improvisación o bajo criterios de urgencias, porque eso, lejos de aportar los beneficios que estos cambios pueden traer, si no se consideran los factores adecuados, nos puede dar muchas dificultades.
Cuando yo me refiero a factores, me refiero a variables como, por ejemplo, la cultura organizacional. Si una empresa, dentro de su sistema de culturas y valores, están muy arraigados los temas de la presencialidad, son organizaciones apegadas a criterios verticales, de una supervisión rígida y muy controlada, con una comunicación, digamos, muy precisa, muy probablemente introducir este tipo de modalidad que se caracteriza por la autonomía, porque el tema horario tiene otra dimensión, por el tema de la amplitud y la versatilidad y la flexibilidad que esta herramienta nos permite, muy probablemente esa organización va a tener dificultades para implementar esta herramienta, como la llamamos el teletrabajo. Por otro lado, también es muy importante tomar en cuenta las competencias de los trabajadores para que realmente puedan utilizar esta actividad. Es indudable que la tecnología y el teletrabajo tiene grandes ventajas y tiene grandes utilidades para la organización, pero esto será solo si se planifica adecuadamente y se hace por sectores. Nosotros, cuando los clientes nos han preguntado, caramba, ¿cómo hago yo para implementar el teletrabajo? Les recomendamos primero que analicen algunos factores, entre ellos, como comentaba, cómo es su cultura organizacional, cómo están definidas las funciones, cómo son sus herramientas tecnológicas, tienen el soporte tecnológico adecuado, porque ¿qué es lo que sucede con ese teletrabajador? Que él va a estar en su casa y en su casa también debe tener condiciones para trabajar. No puede trabajar en un cuarto donde la iluminación no sea la adecuada, donde el equipo que tenga no sea el propio y, por ejemplo, donde la silla donde va a trabajar no reúna las condiciones ergonómicas. Por otro lado, también tiene que establecer criterios interesantes para poder supervisar este tipo de actividades, porque como lo dije hace un rato, no hay un horario específico. El horario lo van creando y lo van llegando a acuerdo. ¿Cómo controlo ese trabajo? Entonces, esos impactan muchísimo en los temas de supervisión, de liderazgo y de control que tenga la organización. Estas son cosas que nosotros les hacemos ver a nuestros clientes cuando nos piden asesoría o están interesados en la aplicación de esta modalidad. Me preguntarán, ¿cualquier organización puede tener teletrabajo? Y mi respuesta es sí, solo si esto está debidamente planificado y debidamente previsto y se consideran los factores que les acabo de indicar. Entonces, nosotros en Yo Consulting Asociado siempre lo que buscamos es entender la realidad que tiene esa organización y construir y resolver la situación en función de la actividad que esa organización tenga. En este caso en particular, nos centramos en conocer cómo es esa organización y cómo pueden dar los diferentes pasos para poder implementar la herramienta del teletrabajo, que indudablemente es una ventaja para las organizaciones si se hace adecuadamente. Hasta la próxima.